Bueno, primero que nada, muy buenas tardes con todos. Eh, el día de hoy voy a conversarles un poco sobre el tema de la ciberseguridad. Básicamente, ciertas lecciones sobre concientización y el aprendizaje de esta disciplina. Bueno, contarles un poco de mí. Actualmente yo me desempeño en lo que es la seguridad ofensiva en Telconet Latam y anteriormente también he tenido un background de ciberseguridad como analista SOC. También he estado trabajando con lo que es en la parte de la academia, con temas de seguridad y de análisis de datos. Y también he trabajado en la parte de desarrollo de software. Bueno, algunas de mis certificaciones, algunos de mis estudios. Y bueno, entrando un poco en materia, quería comentarles, aprovechando la charla, que este mes de octubre es el mes de la concientización de ciberseguridad, que básicamente se lo ha escogido para tratar de motivar a las personas a que conozcan un poco más sobre esta disciplina, y no solamente desde la parte técnica, la gente que trabajamos en la industria, sino también para las personas que día a día están envueltas en el ciberespacio, ¿no? Eh, Sin embargo, pudiera parecer que octubre ha sido un mes tranquilo en temas de ciberseguridad. Sin embargo, no lo es tanto. Comenzando por el evento que se tuvo de la caída mundial de Facebook, seguido también de la brecha de datos que hubo en Twitch, de varios streamers e inclusive de usuarios mismos, gente que tiene cuentas en este portal, y se exfiltró mucha información. Eh, Adicionalmente, también puede que no haya sido tan mediático, pero también ha existido temas de seguridad relacionados a las vulnerabilidades que han afectado a las tecnologías que se utilizan en las grandes empresas, ¿no? Particularmente vulnerabilidades de día cero, es decir, fallos que el fabricante no sabía que existían y sin embargo se encontraban explotando, ¿no? Entonces, principalmente dos, tecnologías que tienen que ver con servidores web y con productos de Apple, específicamente iOS. eh, Fallos que se estaban explotando por actores de amenazas, y sin embargo el fabricante no se encontraba al tanto de esta vulnerabilidad, y bueno, eventualmente hubo su parche, ¿no? Pero ya existían algunos compromisos reportados. Entonces, eh, sin embargo, sí generó esa afectación, ¿no? Adicionalmente, también tenemos lo que ya todos conocemos con la entidad bancaria, la caída que tuvo, la indisponibilidad durante varios días. Y también, dentro de las cosas relevantes, es que un grupo iraní se encontró generando bastantes ataques dirigidos hacia empresas que utilizaban tecnologías de Office 365. Entonces, trataron de explotar ciertos fallos y hacer ataques de diccionarios para poder acceder a los portales que administran los, eh, los sysadmin, ¿no? En varias empresas de Estados Unidos. Entonces, recién vamos 20 de octubre y estos han sido algunos de los titulares que han presentado. Entonces, vale mucho la pena conocer sobre temas de seguridad, al menos estar un poco más al tanto y saber el impacto que esto puede tener para nosotros. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué es seguridad? Bueno, como tal seguridad, la RAI viene y lo define como una ausencia del peligro o del riesgo. Sin embargo, nosotros no podemos garantizar en lo que es ciberseguridad que efectivamente vamos a tener una seguridad plena al 100% de lo que sea que nosotros estemos describiendo, ¿no? Es un concepto un poquito subjetivo, porque depende de muchos criterios que se tomen en cuenta, ¿no? Muchas personas tienen diferentes criterios, concepciones de lo que es seguridad. Sin embargo, sí existen unos lineamientos que podrían
seguir para poder nosotros tener por lo menos una línea base de protección. Sobre esto también, en temas de ciberseguridad, existen modelos que se plantean, ¿verdad? Modelos de protección, los cuales algunos pueden estar sujetos a estrategias definidas, inclusive a tecnologías, eh, pero estos modelos no suelen mantenerse durante el tiempo porque los ataques cambian con respecto al tiempo. Eh, Hace unos 20 años atrás, los ataques eran tipo ping de la muerte, uno le escaneaba una página y la mandaba abajo. Y hoy en día no están así, ahora existen los ataques de negación de servicio altamente distribuidos, en donde varios equipos comprometidos de una red que se llama botnet eh, generan varios eventos de tráfico hacia un recurso en Internet y le dan de baja. Entonces, cada vez las tácticas de ataque cambian con el paso del tiempo y estos modelos no permanecen constantes en el tiempo, van a ir cambiando en, conforme pasa el tiempo. Entonces, como tal, seguridad es un concepto muy subjetivo y a veces hasta muy abstracto porque no siempre vamos a tener la plena seguridad de que vamos a estar 100% seguros y que no nos va a pasar nada. Luego, con respecto a lo que es la ciberseguridad, existen también criterios y tratando de ser un poco más objetivos, existen ciertas normas que podemos tener en cuenta al momento de evaluar la ciberseguridad. No podemos simplemente decir, aplico esto y ya estoy seguro. Necesito cuantificarlo, necesito describirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, como les decía, no vamos a estar 100% seguros en el ciberespacio. Sin embargo, algo tenemos que hacer al respecto. Eh, Existen muchísimas técnicas en las cuales se puede cuantificar la protección en temas de seguridad. En varios cursos de análisis de riesgo se suele decir que el riesgo es igual a probabilidad por el impacto, pero la probabilidad no siempre es la misma para todos los casos. Depende muchísimo de los escenarios, depende muchísimo del contexto de la empresa, el tipo de modelo de negocio que tenga, los servicios que oferte. Depende de muchos factores, no se puede tener una respuesta directa para esta pregunta. Por poner un ejemplo, la prioridad o la probabilidad que se maneje para diferentes áreas en una empresa es diferente. De pronto, la probabilidad para el área de sistemas esté más enfocada con sus tecnologías, digamos, de bases de datos. Ellos consideran que el riesgo es más tecnología. Por el lado de TI puede ser que el riesgo esté determinado por los hipervisores, por las máquinas virtuales. Por el lado financiero, de pronto el riesgo puede estar más por las transacciones que realicen, ¿ya? Por lo cual podrían también ser víctimas de phishing o de ataques similares, mientras que para el área de seguridad es una combinación de todo. Entonces, no todos tenemos la misma prioridad, no todos estamos sujetos al mismo riesgo. Entonces, por este motivo es muy complicado definir una probabilidad única que aplique para todos, porque depende mucho del caso que estemos analizando, ¿no? Entonces, por este motivo, se suele decir que nosotros como personas no estamos tan capacitadas o, digamos, somos bastante malos al momento de evaluar un riesgo, porque depende mucho de nuestras creencias y de nuestro conocimiento previo. No podemos evaluar un riesgo si no conocemos cuál es el contexto en el cual nos desenvolvemos. Si de pronto un jefe de seguridad no está tan al tanto de las tácticas que existen con el ransomware, no va a considerarlo una amenaza importante a considerar en la mesa directiva. Y así para cualquier situación. Entonces, importa muchísimo cuál es el contexto en el que nos desenvolvamos y cuál sea nuestro conocimiento previo al respecto. Entonces se tienen en cuenta todos esos criterios para uno poder dar una opinión. Otra cosa también hay que tener en cuenta es que no importa cuánta experiencia tengamos, no importa si tengamos 1000 certificaciones o 1000 masterados en seguridad o lo que sea, que a mí no me va a pasar nada, eso es mentira. A cualquiera le puede pasar
algún tipo de compromiso de ataque, nadie está 100% seguro, como les decía al inicio. Dado que para las personas es muy complicado definir riesgos, si no me crean, podemos ver unos ejemplos más adelante. Supongamos que tenemos la opción de comprar una nueva casa, estamos remodelando todo bonito y tenemos que elegir la chapa, el picaporte de la puerta principal, ¿no? Entonces tenemos dos opciones, tenemos la opción del teclado y tenemos la opción de un biométrico. Entonces aquí la pregunta sería, ¿cuál elegimos para nuestro hogar? Donde tenemos todas nuestras pertenencias y bienes preciados y nuestra familia. Entonces la pregunta es, ¿cuál elegimos para nuestro hogar? Y bueno, esto obviamente va a depender de varias cosas, ¿no? De varios criterios. Y como les decía antes, todo depende del conocimiento previo que nosotros tengamos al respecto. Depende que puede estar influenciado por el costo, cueste una u otra, de pronto el teclado es un poco más económico, de pronto para el uso, la facilidad de uso, puede que sea más fácil el biométrico que el teclado, me puedo olvidar de la clave. O por seguridad uno puede decir, no, es que el biométrico puede ser más fácil o más seguro de utilizar. De pronto el de código es más susceptible a algún ataque de fuerza bruta. Y tenemos muchas cosas por tener en cuenta para tomar una decisión, ¿no? Y si tomamos todo eso en consideración, ¿cómo podemos tomar una decisión al respecto? ¿Qué tipo de opción escogemos? Y la respuesta es que esto tiene una trampa. Eh, a continuación les muestro un ejemplo de un canal, de un especialista en lo que es seguridad física, en donde nos demuestra que un picaporte de teclado electrónico es vulnerable a este ataque. ¿Cómo es que funciona? Bueno, básicamente el picaporte está conectado en el sistema eléctrico ya a través de lo que se llama un relé. Un relé no es nada más que un interruptor, una palanca que se va moviendo por acción de la corriente eléctrica. Entonces, como la palanca es metálica, entonces es conductora y se va a mover en función de la corriente. Lo que hace la persona es que utiliza un imán y trata de atraer el relé, la palanca del relé, para mover el picaporte. Entonces, no está utilizando nada de ninguna táctica sofisticada de vulnerar a través de un código o está tomándole la huella a alguien. No, en absoluto. Solamente está utilizando un imán. Entonces, son tácticas de pronto muy sencillas que uno podría utilizar y que de hecho muchísimos de los picaportes hoy en día son funcionados de esa manera, son eléctricos y se basan en ese comportamiento. Existirán también más allá modernos que de pronto no sean susceptibles a estos ataques. Sin embargo, es válido destacar que existen tácticas que permiten comprometer un tipo de tecnología física como por ejemplo esta. Adicional, no sé si puedan ustedes escuchar el audio ahorita del video que les comparto. No sé si de pronto conocieron esto, pero en un centro comercial sucedió que todos los carros electrónicos tuvieron una especie Relajo de en el negación de City Mall. servicio, Miren ustedes. porque al ser electrónicos se accionó un tipo de alarma y como los carros son susceptibles a un tema de ruido, entonces eso se hizo eco y empezó a generar una bulla alrededor que evitaba que las alarmas se paguen. Entonces, por este motivo es que se dice que es una denegación de servicio porque prácticamente sería imposible Los tratar de clientes apagar este vienen y ninguno y puede activar la alarma de su accionar carro. algún tipo de mecanismo en el motor, tratar de dar de baja el fusible o algo por el estilo para apagar esa alarma y que el carro pueda ser utilizado, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también pueden suceder, digamos, cuando nosotros no tenemos en cuenta de los peligros que pueden suceder para
cuando tenemos la elección de un carro, ¿no? De pronto no sabemos si elegir una opción mecánica, una llave, o una opción más electrónica. Entonces, ahí otra vez viene la pregunta, ¿cuál elegiríamos para el carro? Y bueno, de pronto actualmente no es tan importante esa opción porque hoy en día de pronto vienen ambas opciones. Pero si tuviéramos que elegir una, ¿cuál sería la más idónea para nosotros? Y bueno, ahí también depende, ¿no? Del contexto de que estemos considerando. Y el tema aquí es que pudiera ser que la electrónica sea más fácil, pero en este caso estamos viendo una persona que trata de utilizar una táctica en la cual compromete el sistema de alarma del carro y puede desbloquearlo para poder utilizar. Entonces, básicamente lo que hace es capturar una señal que emite el sensor de desbloqueo, que es la llave, y lo que hace la computadora luego es capturar a través del medio, que es el aire, captura esta señal y trata de emitirla en el rango en el que se encuentra. Entonces, desbloquea el carro al generar la misma señal que emite la alarma y por este motivo, bueno, puede utilizarlo sin necesidad de hacer ninguna fuerza y de pronto tampoco va a levantar ninguna sospecha porque lo está abriendo con una alarma. Entonces, por este motivo es que pudiera ser que la falsa sensación que tenemos de seguridad con respecto a un carro de alarma, no nos va a pasar nada, pudiera que no sea tan correcta posible. Entonces, como trayendo también el ejemplo a través del centro comercial, esto también puede ocasionar esos problemas, ¿no? De pronto aquí los que se salvan son los carros mecánicos, que solamente son con llave y salen y no tienen ningún problema, pero y aquí en un futuro los carros van a ser ya todos electrónicos, todo se va a abrir con una alarma, ya no vamos a estar con llave de mecánica abriendo, desbloqueando carros. Y esto es posible, esto sucede muchísimas veces en, en diversas partes del mundo. Entonces, eh, estas suelen ser las cosas que nosotros podemos desconocer por temas de pronto no estamos tan familiarizados con el tema, entonces no sabemos cuáles son los riesgos a los cuales nosotros estamos envueltos. Y entonces la lección número uno, tomando como ejemplo estos casos de seguridad física, es que no hay una elección más segura que la otra, solamente aquella que se ajusta mejor a nuestras necesidades. Entonces, en el caso del picaporte, de pronto lo más seguro es que yo pueda elegir uno que se ajuste a mi presupuesto y en el del carro probablemente no sea mucha la diferencia, pero podría elegir el de llave mecánica, de pronto es más económico que aquel que tiene sensor. Eh, a continuación, podríamos hablar también más sobre temas de percepción que tenemos en seguridad y podríamos poner este ejemplo en el cual preguntamos qué plataforma nos genera más confianza, si Facebook o Twitter. Y bueno, habrá muchas discusiones al respecto, ¿no? Después de la caída que tuvimos, la caída mundial, de pronto la gente dirá, no, es que Twitter casi nunca se cae, elegimos mejor ahí, a veces nos comunicamos más por ahí, nos entramos más de las cosas, de las denuncias de la gente, nos paran más bola por ahí, que Facebook solo es para memes. Entonces, se dicen muchas cosas alrededor de ambas plataformas. Sin embargo, ahora sí hablamos ya más de confianza, no tanto que elijamos, sino de qué nos genera más confianza utilizar en el día a día. Y bueno, aquí también tenemos que conocer el contexto sobre el cual se desenvuelven ambas plataformas. En 2016 salió este escándalo de Cambridge Analytica en el cual eh, esta empresa que era consultora eh, pudo de alguna forma capturar información de Facebook, engañando a los usuarios para que participen en un tipo de encuesta de personalidad y todo lo demás. Eh, Omitiendo ciertos detalles de permisos que no eran tan evidentes para las personas. Entonces simplemente es como que da permisos a la aplicación, sí, acepto, y no permite que pueda acceder a nuestro nombre, a nuestras fotos, a nuestra fecha de nacimiento, a nuestros contactos, a nuestros amigos, todo lo que publicamos.
Entonces, esto particularmente fue una estrategia dirigida por Cambridge Analytica con el objetivo de poder tener mucha más información para el candidato republicano, que en ese tiempo era Donald Trump. Entonces, ahí se sucedió un fenómeno muy particular que a pesar de que la candidata demócrata Hillary Clinton ganó en votos generales, quien ganó los escaños fue el candidato republicano por el motivo de que pudo determinar en qué lugares hacer campaña, donde tenía los puntos más imprecisos de decisión para los cuales podía obtener el voto. ¿Y cómo sabía cuáles eran esos lugares específicos? Con el uso de este test de personalidad o diferentes aplicaciones que utilizó Cambridge Analytica. Entonces, viendo el poder que tiene Facebook, muchas veces es complicado poder controlar ese tipo de cosas porque a veces están por encima del bien y el mal estas plataformas y son cosas que no podemos controlar. Sin embargo, existen cosas que sí podemos controlar. Por ejemplo, el caso más reciente de cosas que podemos controlar y sin embargo igual hacemos, se dio hace un par de semanas atrás, en donde muchísima gente estuvo muy entusiasmada por el partido de Barcelona-Flamengo, yo también me incluyo, y tal era el entusiasmo de las personas que compartieron, tomaron una foto, al parecer inocente, y la subieron a sus redes sociales, particularmente Twitter. Por este motivo, la gente vio y de alguna forma se sintió más identificada y sintió como que más amor y más entusiasmo para el partido. Sin embargo, algo que no tenemos en cuenta o pasamos por alto es que las entradas guardan información y guardan cierto tipo de datos y de metadatos, particularmente nombre y número de cédula. Entonces, en la sección blanca de las entradas, que está particularmente tapada en la diapositiva, existía esa información, además de otro tipo de información, número de boleto, dirección y otra información que pudiera caracterizar a la persona. Entonces, esto ya no depende de la plataforma, esto ya no es problema de Facebook o de Twitter, que tiene mucho poder. No, realmente nosotros le damos el poder a esas plataformas, porque nosotros voluntariamente queremos compartir esa información. Entonces, pareciera inocente que con un nombre y con una cédula se pueden hacer muchísimas cosas hoy en día para tratar de caracterizar y perfilar a una persona y obtener mucha más información que normalmente debería estar disponible en Internet. Y bueno, no solamente el tema ha sido con las entradas, sino también con muchas otras cosas. No nos vayamos más lejos. En este 2021 ha sido el año en el que hemos podido controlar de alguna forma la pandemia. Sin embargo, en temas de seguridad todavía estamos un poquito con retraso porque seguimos compartiendo información. Por ejemplo, los carnets de vacunación tienen nombre, tienen igualmente cédula, o que se vacunaron y cuándo fue la primera y la segunda fecha. Entonces, pudiera ser información inocente de pronto que no sirve para nada, pero mientras más información alguien exponga en Internet, es mucho más susceptible para diferentes tipos de ataques y compromisos, ¿no? Sobre todo ataques de ingeniería social. Y no solamente los carnets de vacunación, sino también nuestra información de perfil de manera pública. Por ejemplo, en el caso de Twitter, muchísima gente tiene su cuenta pública y puede acceder a nuestros pensamientos, a nuestras fotos, a todo lo que publicamos en esta red social. También cuando nos sentimos muy orgullosos de nuestros logros académicos, a veces tomamos fotos a nuestros títulos y allí también está nuestro nombre completo. Tomamos fotos en lugares de trabajo, compartimos nuestra ubicación real y la lista puede seguir. Entonces, muchas veces no depende de la plataforma, sino también depende de cómo lo usemos y de qué información estamos compartiendo. A manera de ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad, nosotros sabemos tener una especie de mapas mentales que nos permiten ver la gran imagen y saber qué tipo de cosas podemos hacer. Por ejemplo, en cuanto a redes sociales, como ustedes se dan cuenta en el rectángulo de arriba,
para cada red social hay una herramienta que nos sirve para tratar de explotar información de ahí, obtener información que nosotros de manera pública compartimos, sino que estas herramientas nos ayudan para hacerlo un poco más automático, un poco más fácil para el usuario. Y así para cualquier herramienta pública, no solamente red social, sino también motores de búsqueda, sino también motores como por ejemplo Showdown, donde podemos obtener información de equipos expuestos al Internet, ubicación geográfica, también temas de blogging, compartición de imágenes, y la lista puede seguir. Y esto solamente es un mapa mental genérico. Habría también que tomar en cuenta un mapa para las herramientas que actualmente existen de las plataformas en Ecuador, como el registro civil, como el ATM u otras plataformas en las cuales a veces es muy fácil obtener información y se podría hacer un mapa igual que este. Entonces, para que ustedes puedan dimensionar cuál es el alcance de lo que se puede explotar en cuanto a lo que nosotros compartimos al Internet. Entonces, la lección número 2 es que nunca debemos de compartir más de la cuenta en nuestras redes. Con esto obviamente no quiero decir que no se compartan la vida, ni interactuemos, dejemos de interactuar con las personas, porque hoy en día nuestro mundo está llevado hacia allá, hacia el mundo digital. Estamos socialmente distanciados y nos estamos conectando hoy en día por internet, pero hay que hacerlo de una manera segura, de una manera apropiada, que no nos comprometa ni a nosotros ni a nuestros seres queridos. Eh, Otro ejemplo también que quería mostrarles es en temas de instituciones financieras. ¿Cuánta seguridad nosotros sentimos que existen con las instituciones bancarias? No hablemos de seguridad en términos financieros, sino ya más temas de seguridad. Muchas veces nosotros tomamos en cuenta muchos criterios para poder elegir una solución para una institución financiera. Y varios son los motivos por los cuales nosotros decidimos por una opción. Entonces, sobre esto, cualquier aplicación o cualquier sistema bancario en línea funciona de esta manera. Está compuesto por estos bloques, ¿no? Nosotros realizamos un inicio de sesión de cualquier forma, de manera biométrica o con una clave y contraseña. Pasamos por una etapa de autorización en donde nos ve hasta qué punto nosotros podemos acceder a qué recursos, a qué servicios, ¿ya? Después de eso también está el ingreso a la aplicación, que nos muestra lo que deberíamos de nosotros tener capacidad de visualizar, y sobre esto hacer diferentes tipos de transacciones en línea, ¿no? Depósitos, pagos, retiros, lo que sea. Pero todo esto siempre va de la mano con códigos transaccionales, una tarjeta de coordenadas, códigos OTP a través de SMS, llamadas, cualquier forma. Pero existe un mecanismo intermediario para yo poder hacer una transacción bancaria. Y luego finalmente está la transacción. Ese es básicamente el flujo que tiene de manera general cualquier banca en línea. Y esto normalmente es lo que un usuario haría, lo que una persona abre la aplicación en su teléfono y sigue este flujo. Sin embargo, un atacante busca tratar de utilizar la tecnología de manera diferente para lo que fue diseñada. De pronto, del inicio de sesión salta a la aplicación sin pasar por una autorización y de la misma forma salta el código transaccional, evita esa parte y genera la transacción. O puede evitar un inicio de sesión como tal, no necesita una credencial o explotar una vulnerabilidad de la cual esté sujeta esta aplicación. Existen muchas tácticas para poder comprometer un sistema bancario, si lo ponemos de esta manera, y la primera es que se puede evadir un login biométrico. Hoy en día existen muchísimas aplicaciones, muchísimas instituciones financieras, banca en línea, todo lo que tenga que ver con finanzas, que utilizan este sistema, el biométrico, más allá del usuario y contraseña, ¿no? Sin embargo, el biométrico pudiera no ser tan seguro como uno lo considere.
En este ejemplo en particular, en este video vemos que una persona utiliza su rostro, como normalmente se utiliza, y desbloquea el equipo. Sin embargo, genera una prototipo, una máscara que tiene las mismas facciones que él, y cuando lo pone en el teléfono igualmente lo desbloquea. Eso quiere decir que si alguien con un teléfono como este o cualquier otro que tenga una tecnología de reconocimiento facial hace lo mismo que hizo él, genera una mascarilla con las mismas facciones que alguien tiene y puede desbloquear el biométrico. Entonces, estas son cosas que suceden hoy en día. Sin embargo, el avance tecnológico está trabajando en estos tipos de ataques, de poder evitarlos. Sin embargo, existen y son cosas que no se pueden evitar porque no es tanto una vulnerabilidad que explota un fallo técnico, sino más bien la forma en la cual está interactuando la tecnología, está interactuando con algo que somos y debería existir un control al respecto, que no solamente sea un biométrico, sino que genere algún tipo mayor de autorización para acceder al portal de banco. Ahora, también les hablaba del código transaccional que se obtiene para poder autorizar un movimiento. Técnicamente se podría explotar también este fallo porque la mayoría de los sistemas bancarios, sobre todo el tema de banca en línea, trabajan con lo que se llama las APIs y muchas de estas APIs los bancos suelen exponerlas al mundo. En algunos casos puede ser que esta API no haya sido desarrollada de forma segura y esté sujeto a ciertos fallos que no estén realizando ciertos controles de acceso y por este motivo uno podría comprometerlo y generar este código transaccional y que el usuario, el dueño legítimo de la cuenta, no esté al tanto y que simplemente toda la información pase por el atacante como tal. Entonces, más o menos este es el flujo, ¿no? El usuario visita el sitio a través de un navegador o a través de una aplicación, se conecta al sitio legítimo, obtiene una respuesta, se autentica y luego envía un request para poder obtener este código. Y bueno, el servicio viene y le devuelve ese OTP. Normalmente ese OTP suele enviarse por SMS, es decir, a través de una red celular. Pudiera ser que tampoco estemos tan familiarizados cómo sucede, cómo está estructurada la red celular, sin embargo confiamos de que es segura. Sin embargo, si existen ataques en los cuales de manera técnica se puede explotar este fallo y si la red celular en el lugar, en la región en la que nos encontramos no ha sido diseñada de forma apropiada, se pueda suplantar la identidad del número celular del dueño de esta cuenta y que obtenga la información y que ya no le llegue al dueño legítimo, ¿no? Entonces uno dirá, bueno, pero en Facebook yo comparto mi número y no pasa nada y todo lo demás. Sin embargo, puede suceder este tipo de ataques. Puede de alguna forma alguien comprometer y sin que se den cuenta obtener el código. Esta manera técnica, sin embargo, existe un ejemplo también en el cual se puede engañar a un banco. Entonces, en esta conferencia, que básicamente se llama Human Hacking, lo que se hace es, van las empresas y tratan de exponer sus soluciones. Entonces, la persona que está aquí hablando habla que las vulnerabilidades no solamente existen a nivel tecnológico, sino también a nivel de recursos humanos. Entonces, ahorita van a hacer lo llamamos una prueba de concepto, en la cual muestra de qué forma nos pueden vulnerar. Entonces, les voy a dejar unos momentos para que ustedes visualicen cómo funciona esto. To extract information or data points that can be used in a later attack. Let's do it. Who are you going to call? Maybe I'll call your cell phone provider and see if I can get them to give me your email address. I bet they're good. I bet they have my back. But yeah, go for it. I'm going to spoof from your number, so it's going to look like it's calling from you. Okay. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. my husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back.
I'm trying to log into our account for uses information, and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying, and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, gmail.com? Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry. So there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my Thank you password. so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right, thank you. Entonces, en ese ejemplo que vimos, básicamente lo dejó afuera a la persona y lo que llamamos un backdoor, dejó un backdoor que es la chica dando información falsa, ahora es dueña de manera digital de esa cuenta y puede administrarla de cualquier forma. Entonces, simplemente haciendo ese movimiento y pudiera aplicarse a cualquier escenario, no solamente de proveedor celular, sino también de bancos y todo lo demás. Como se dan cuenta, no es un fallo técnico como tal, desde el punto de vista técnico, un servidor con una vulnerabilidad, no. Son recursos humanos, los cuales pudieron estar tan al tanto de cómo suceden estos ataques de ingeniería social. Sin embargo, están ahí presentes y es muy importante tomarlos en cuenta. Entonces, a esto me refería con que nosotros somos bastante malos en definir los riesgos porque estos casos, por ejemplo, nosotros no los contemplamos, pensamos que nunca van a suceder, pensamos de que estamos a salvo y que la gente sabe que ese tipo de cosas son engaños. Y a veces los engaños evolucionan con respecto al tiempo, no siempre son los mismos. Entonces, por ese motivo es que hay que tener muy en cuenta este tipo de cosas y son muy importantes para nosotros. I invited Chris to hack me. Entonces, adicional a eso, para el tema de entidades bancarias, cuando uno normalmente suele elegir los criterios, además del que ya vimos de seguridad, suele también tener en cuenta muchos temas técnicos, temas de financieros, o inclusive la confianza que tenga o el tipo de servicio que me ofrezca. Por ejemplo, si una empresa es PCI o es compliance o tiene diferentes estándares de la industria o tiene de pronto muy buenos servicios o baja tasa de interés. Entonces, de pronto normalmente el común de las personas suele tomar en cuenta más este tipo de cosas y menos temas de seguridad. Pero de pronto hoy en día tenemos que tomar en cuenta esos riesgos de seguridad. De pronto no elegimos a la empresa que tenga más certificaciones, sino que aquella que ha sido comprometida menos veces. Esto también puede dar una falsa sensación de seguridad, sin embargo, el tema aquí es que cuando normalmente una empresa suele estar comprometida y pasa un tiempo, y de pronto la empresa no es tan transparente, entonces es más sujeta a que pueda pasar cierto tipo de cosas otra y otra vez. Entonces, si las cosas en temas de incidentes de seguridad suelen pasar una y otra vez enseguida, puede ser que no esté transmitiendo esa imagen de seguridad que debería, ¿no? Entonces, ojo que el tema de certificación es muy bueno, las empresas sí deberían de contar con esto. Sin embargo, son esquemas de normalización, es decir, si una empresa tiene un tema de certificados, como los que vemos a la izquierda, son empresas normales, cumplen con el estándar de cómo funcionar, más no quiere decir que tengan buenas prácticas de seguridad y que la arquitectura de seguridad sea decentemente buena y que evite los ataques más comunes de seguridad, ¿no? Entonces, por este motivo es que la tecnología y el humano suele ser un matrimonio un poquito disparejo, porque en esta gráfica que vemos, que es una estadística realizada por un proveedor de estadísticas que reporta que
la mayoría de los ataques informáticos sucedidos al 2020, en el top 5 se encuentran básicamente actividad humana. No hay mucho que ver con temas técnicos como tal, sino que habla mucho sobre cómo el humano es el eslabón más débil de esa cadena. Vemos campañas de phishing, de spam, vemos una ausencia en los entrenamientos de seguridad que debe tener el personal, campañas de concientización, vemos que no existe un manejo adecuado de las contraseñas, vemos que también existen ciertos accesos a recursos maliciosos que existen en el Internet y después vienen ya los temas técnicos, ¿no? Credenciales inválidas, accesos a servicios como SMB, RDP y todo lo demás. Entonces, primero se encuentran siempre las personas y es por este motivo de que suele decir esta frase que a veces es un poco trillada en nuestro mundo, que el humano es el eslabón más débil y lo sigue siendo, porque no es algo que podamos controlar, porque es algo que depende mucho de cómo una persona se maneja en este mundo, ¿no? Lastimosamente las cosas solemos aprenderlas a las bravas y vemos encabezados como esto, ¿no? Que vemos un 1.318% de incrementos en ataques de ransomware en lo que va del año, en la industria bancaria. Tuvimos también el incidente en una entidad bancaria aquí en nuestro país. El año pasado se dio el caso de una mujer que falleció debido a un ataque de ransomware porque un hospital fue víctima de ransomware y el sistema tecnológico de ese hospital fue comprometido, entonces las máquinas no funcionaban, entonces una persona que necesitaba determinada máquina no podía mantener los signos vitales y debido a eso falleció. Y hace unos 4 años atrás empezó un poco a ser un poco más mediático el tema del ransomware con el WannaCry y que fueron afectadas muchísimas empresas grandes de todo el mundo. Por poner un ejemplo, en el caso de Telefónica, que es una de las telcos más grandes en el mundo. Entonces, cuando nos pasan las cosas es cuando sabemos tener como que un poquito más de tomar cartas en el asunto y empezar ya a tomar en serio la ciberseguridad. Entonces, la tercera lección es que la industria financiera y cualquier sector estratégico no podría existir hoy en día sin la presencia activa de la ciberseguridad. Es algo que tiene que estar y es algo que muchas empresas suelen decir que es un lujo, cuando no es un lujo, hoy en día es una inversión. Finalmente, si en algún momento nosotros llegamos a ser vulnerados, nuestra información personal, saber si tenemos o no mecanismos para defendernos y protegernos ya a nivel de un órgano legislativo. Y la respuesta es que sí, pero igual tiene un pero. Hace unos meses atrás, en mayo de este año, se publicó en registro oficial ya la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que si bien es cierto es una buena intención, es un primer paso para poder defender nuestros derechos digitales como ciudadanos. Todavía igual estamos recién comenzando y tenemos mucho trabajo por delante. ¿Por qué tenemos mucho trabajo por delante? Porque tenemos cruzando el océano, tenemos el caso del GDPR, el cual es una legislación que ya está un poco más desarrollada, madura, en la cual existe ya una conciencia un poco más detallada e importante en temas de protección de datos, cuando existe una brecha de seguridad o cuando se filtra información o cuando una empresa es comprometida y de alguna forma expone información de los ciudadanos o genera una disrupción en los servicios, el GDPR de alguna forma aparece aquí para poder actuar de facto y poder dar esa seguridad para los ciudadanos. ¿Por qué digo que todavía estamos recién comenzando con los primeros pasos y todavía no hemos de pronto ahondado más en el tema? Porque no siempre nosotros sabemos conocer nuestros deberes y derechos. Normalmente cuando sucede una brecha de datos aquí en el país, sin importar cuál sea la empresa, no tenemos, digamos, claro muy bien cuál es el flujo en el cual se debería de manejar este tipo de acciones, ¿no? Tanto para nosotros que somos los usuarios afectados,
como para la empresa afectada que manejaba estos datos. En el país que maneja temas de emergencia de seguridad informática se llama el ECUCERT, que es una institución adherente a lo que es la Arcotel. Entonces, en este año han sucedido algunas filtraciones de instituciones bancarias y también de Facebook. A inicios de año salió una filtración que decía que habían filtrado bastantes números celulares de personas que lo habían subido a su perfil, y esto era porque habían expuesto una funcionalidad en la red social que permitía enumerar los números de todo el mundo, y por eso se pudo hacer una base de datos que básicamente se filtró. No necesariamente es una información tan sensible, pero con lo que hemos conversado en esta charla, creemos que se puede comprometer a un usuario solamente teniendo un número. Entonces, hace unas semanas atrás, se hizo un reporte de seguridad, una notificación al ECUCERT de una empresa de seguridad en la cual se estaba reportando una exposición masiva de información sobre un conocido sitio en el cual de forma, llamémosle proactiva, queriendo socializar la filtración de datos de instituciones bancarias y también de Facebook. Entonces, sin embargo, se lo hizo de una forma indebida. La persona que administraba esta página de pronto no conocía cuáles son las formas en las cuales se manejan este tipo de datos, ¿no? Hoy en día alguien no podría crear una página y tomar datos de millones de ciudadanos del Ecuador y subir al internet y decir yo voy a compartirles para ver si está o no filtrada, porque en primer lugar el ciudadano no le ha dado esa autorización, ¿no? Eso por el lado de quien sube la página, ¿no? Y por el lado de que quien reporta, en este caso la incidencia de seguridad, maneja el flujo que normalmente harían un reporte responsable, ¿no? Se reporta en este caso, que es el ECUCERT, y realiza las validaciones correspondientes, siendo que ECUCERT trabaja como un intermediario, ¿no? Para poder hacer una mediación equilibrada, ¿no? Sin tomar parte al respecto. Entonces, básicamente lo que sucedió es que en esta página, en vez de decir sí o no, tus datos son expuestos, estas son las acciones, lo que hacía era, en vez que la página devuelva un sí o un no, devolvía toda la información que estaba en esas bases de datos de filtración. Es decir, exponía igual todo lo que se había filtrado, como nombre, cédula de identidad, de edad, nacimiento, teléfono, dirección domiciliaria y todo lo que se encontraba en esta filtración de datos. Entonces, muchas veces no conocemos nuestros deberes, qué debemos hacer frente a este tipo de cosas, y nuestros derechos, qué tipo de cosas nosotros estamos facultados para poder exigir. Si se hubiera aplicado la ley en un ambiente ideal, ¿qué hubiera pasado? Tomando el ejemplo del GDPR, lo que hubiera sucedido es que, bueno, eso aplica tanto para ciudadanos residentes de la Unión Europea o ciudadanos como tal que tienen la característica de ser Comunidad Europea. Si al menos uno de las personas dentro de esa filtración hubiera tenido esa característica, hubiera sido un comunitario europeo, hubiera podido exigir una revisión legal sobre lo que sucedió aquí y responder, ¿no? Y que la persona que administra la página hubiera tenido que responder al respecto, ¿no? Por lo general las sanciones suelen ser multas, también penas privativas, dependiendo también de la gravedad del asunto, ¿no? Entonces, de haberse aplicado la ley o de haberse escalado y haber sido mediático en el país, hubiera sucedido. Sin embargo, fue algo que de pronto se manejó en un perfil bajo, y hoy en día de pronto las personas no tenemos, en general, no tenemos la dimensión de hasta qué punto nosotros podemos y tenemos derecho a reclamar para nuestros datos, ¿no? Entonces, la última lección que les dejo es que debemos conocer y hacer respetar mejor nuestros derechos digitales. Ante cualquier iniciativa que sea del tipo legislativo,
en donde personas dedicadas a la seguridad, que sean expertos, y tanto en la parte legal como en la parte técnica, tengan iniciativas para poder cambiar. Nosotros tratar de estar por lo menos informados de qué es lo que se hace y hasta qué punto nosotros vamos a estar afectados o beneficiados, y también fomentar el debate, ¿no? Al estar informados podemos nosotros fomentar el debate. Finalmente, una reflexión final. Todo lo que hemos visto, todas estas cosas que hemos visto, si se dan cuenta, muchos ataques de los que hemos compartido han sido los más sencillos. Entonces, los atacantes suelen irse más por algo sencillo para poder aplicarlo y comprometer a una tecnología o a una persona. El atacante no va a perder su tiempo en tratar de hacer algo sofisticado para comprometer a una sola persona. Tratará siempre de obtener la mayor cantidad de ganancia con el menor esfuerzo posible. Entonces, al ser un ataque sencillo, es mucho más fácil replicarlo. En temas para nosotros que somos profesionales en seguridad, lo importante son las estrategias de seguridad y no las tecnologías. Si yo de aquí a mañana paso a otra empresa, o las personas pasan, se cambian de empresas, de compañías y trabajan igualmente en seguridad, no va a importar para nada qué tecnología tengan. La estrategia tiene que ser la idea que sea más importante que sobre la tecnología. Si una tecnología no rinde o no nos ayuda para la estrategia general, obviamente va a tener que cambiarse. Lo importante siempre va a ser la estrategia. Y la víctima promedio, el ciudadano promedio, no está tan formado ni tampoco está informado adecuadamente en temas de seguridad. De pronto puede ser que no le llame la atención, o de pronto no tiene toda la gran imagen en su cabeza de las cosas que le pueden pasar. Entonces, sobre este tema, nosotros en seguridad solemos decir que hay que tener una mentalidad de atacante, porque siempre hay que asumir que estamos comprometidos. Es decir, siempre hay que asumir de que de alguna forma nos robaron la cuenta de Instagram o se metieron a nuestro perfil de banco, y ya teniendo esa mentalidad de que ya nos comprometieron, ya me genera a mí ya una mayor preocupación, una mayor obligación para tomar una acción al respecto. Entonces, por eso es que asumamos que siempre estamos comprometidos, y bajo esa premisa uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Cambiar claves cada cierto tiempo, manejar un gestor de contraseñas, siempre conectarme en puntos que yo sepa que son seguros. Por ejemplo, en mi casa, no conectarme en puntos públicos como un aeropuerto o cosas por el estilo, o hacerlo de manera segura, y muchas otras recomendaciones que podemos tener al respecto, ¿no? Entonces, sobre esto, la idea principal que quisiera que se lleven es que debemos invertir en ciberseguridad, no solamente en temas económicos, sino también en tiempo, en interés, porque es algo que nos afecta no solo a nosotros los profesionales, que estamos a día a día trabajando en este tema, sino para los demás ciudadanos. Hoy en día estamos envueltos en el mundo digital, y si ya de por sí en nuestra ciudad nos encontramos, o en nuestro país, Ecuador, nos encontramos ya el peligro y la zozobra en el mundo físico por la delincuencia, esperaríamos que por lo menos en el mundo digital nos encontremos un poco más seguros. Adicionalmente, si en algún momento se encuentran interesados por conocer un poco más de temas de seguridad, les comparto ahí mis canales en los cuales suelo compartir información al respecto, de concientización, y bueno, cada semana suelo compartir unos hilos los días domingos, en donde comparto también ciertas anécdotas en temas de seguridad y cosas que son interesantes e importantes de conocer en este tema. Y bueno, eso sería todo de mi parte.